Hola queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos y en esta oportunidad vamos a considerar un salmo muy conocido como es el Salmo 103. La mayoría de los comentaristas concuerdan de que el autor de este salmo es el rey David. Incluso hay una tradición judía que dice de que David lo escribió ya en su vejez, ya en los últimos días de su vida. Por lo tanto, David hacía una mirada retrospectiva a su vida y al evaluar esto, él podía terminar diciendo lo que dice en este salmo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A pesar de que hubo situaciones conflictivas, situaciones difíciles, malos momentos por los cuales David tuvo que pasar a lo largo de su vida, pero mirando hacia atrás, él podía ver de que la buena mano de Dios había estado con él en todo momento y en toda situación. El, Tito nos hablaba en su reflexión acerca de este salmo y decía de que el deseo del salmista era bendecir a Dios con todo su corazón. Y no solamente con respecto a todas las áreas de su corazón, sino que también con una intensidad fuerte de alabar y bendecir a Dios. Y yo veo en este salmo cómo esta intensidad de bendecir a Dios va aumentando del primer versículo hasta el versículo 22. Fíjense que en los primeros 5 versículos, del versículo 1 al 5, encontramos que David toma una determinación. Él toma una determinación, y esta determinación es bendecir a Dios. Y da algunos de los motivos por los cuales bendecir a Dios. Pero esta alabanza se va intensificando, y ya a partir del versículo 6 al versículo 10 vemos de que él comienza a considerar la justicia de Dios, comienza a considerar la misericordia de Dios y comienza a considerar el perdón de Dios. Por eso dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero esta alabanza, esta bendición, este bendecir a Dios sigue intensificándose, y David ya comienza a bendecir a Dios por la grandeza de su misericordia, por la grandeza de su misericordia. Pero esta bendición a Dios comienza a intensificarse aún más, y este bendecir a Dios y este alabar a Dios se hace más intenso al considerar la fragilidad del hombre comparada a la eternidad de la misericordia de Dios. Y esto lo podemos encontrar del versículo 15 al 18. Y este bendecir a Dios y este alabar a Dios se va intensificando aún más. Y el mismo salmista termina este salmo invitando a toda la creación, invitando a una adoración universal. Y termina este salmo diciendo: alma mía, bendecí. Alma mía, bendecí a Dios. Y en esta oportunidad vamos a considerar los primeros 5 versículos de este salmo, ya que en media hora es poquito tiempo para considerar todo este salmo. Pero decíamos de que el salmista quería bendecir a Dios. Y fíjense de que es como que el salmista estaba hablando consigo mismo.
el salmista estaba meditando, estaba pensando, y en esta meditación y en este pensar estaba hablando consigo mismo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces hablo conmigo mismo. Ante ciertas situaciones me pregunto a mí mismo, me cuestiono a mí mismo y me respondo a mí mismo. Y muchas veces en este meditar, en este charlar conmigo mismo, y al hacerme preguntas y al responderme, en muchas oportunidades con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo, he encontrado la solución a unos cuantos conflictos o problemas por los cuales estaba atravesando. Y el salmista estaba haciendo esto, estaba hablando consigo mismo y estaba diciéndole: bendecí a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, el salmista emplea dos expresiones: bendice alma mía y todo mi ser. Recordemos de que el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, es el asiento de nuestros pensamientos. En tanto, esta expresión, todo mi ser, está haciendo referencia a qué cómo el alma, o con qué el alma está llena. Tito nos hablaba y nos decía de que tenemos que bendecir a Dios con todo nuestro corazón, con todas las áreas de nuestro corazón. Es como que tenemos que decirle a nuestro corazón, o le tenemos que decir al Señor: tomá, Señor, todas las llaves de todas las áreas de mi corazón. Vos sos el Señor y vos tenés la completa autoridad sobre todo esto. Pero muchas veces eso no sucede. Hay ciertas áreas en donde el Señor aún no tiene el señorío, y estas áreas obviamente van a estar ocupadas con cosas que no son del agrado del Señor. Les doy un ejemplo simplemente. Salmo 55:4 dice: mi corazón está dolido dentro de mí. Esta expresión dentro de mí es la misma que utiliza allí en el Salmo 103 para decir todo mi ser. Dentro de mí es equivalente a todo mi ser. Dice: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces vemos que dentro del alma, en este caso puntual, ¿qué había? Había dolor y había temor. Había dolor y había temor. Y el salmista, obviamente, alguna área de su vida, el Señor no tendría el total control o el total reinado sobre esa área de su vida. Pero ¿cómo lo soluciona esto el rey David? Entonces dice: concéntrate, pensá solamente en los favores, concéntrate solamente en el bien que Dios ha derramado sobre tu vida. Concéntrate y pensá y meditá acerca de todos los favores, de todo el bien que Dios te está dando. Y un poco de esto también nos hablaba Tito, ¿no? Y nos decía: empezá a enumerar desde que te levantaste hasta este momento todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. ¿Pudiste abrir los ojos? ¿Pudiste contemplar el sol? ¿Te levantaste para ir a tu trabajo? Todo esto son bendiciones de Dios que muchas veces nosotros nos olvidamos, o muchas veces nosotros no las pasamos por alto. Y algo que decía Tito, que tiene mucha razón, dice: si una persona no olvida es porque es agradecida. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, nosotros no valoramos
muchas de las bendiciones, muchos de los favores, del bien que Dios nos otorga. Y continuamos más adelante y el salmista nos dice algunos de los motivos por los cuales bendecir a Dios. Y del versículo 3 al versículo 5 observo un proceso en el cual cada uno de los hijos de Dios tiene o tendría que estar viviendo en su vida. Un proceso que comienza allí con el perdón de todos sus pecados y que habrá de culminar con la venida cuando el Señor venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Comienza con el perdón de nuestros pecados y a lo largo de esta vida continúa, como dice allí el final del versículo 5, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y todo hijo de Dios tiene que ir pasando por estos procesos de transformación, por estos procesos de renovación, que es algo continuo y algo constante, porque la vida cristiana no es una vida estática, la vida cristiana es una vida dinámica y es un constante avanzar, es un constante ir en pos de ir agranando cada día más a Dios, de ir cumpliendo su voluntad, porque en definitiva esto es lo que nos termina bendiciendo a nosotros, y este es el proceso de transformación y el proceso de renovación. Decíamos que este proceso comienza allí cuando dice Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y decíamos que este es el puntapié inicial para este proceso. Si Cristo no mora en nuestros corazones, no hay posibilidades de que este proceso pueda dar resultado en nuestras vidas. Será algo externo, será algo, formas exteriores que por ahí podamos ir cambiando, pero la transformación comienza de adentro hacia afuera. Y Él es el que perdona todos nuestros pecados. Y sin este paso no podemos seguir avanzando. Por eso es necesario, si hoy aún no has creído en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, permitínos decirte de que Él tiene el poder para perdonarte de todos tus pecados. Allí en la predicación del apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, él está predicando el Evangelio y dice así: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, o tiempos de refrigerio, o tiempos de alivio de parte del Señor. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, y este Dios es aquel que les habrá de perdonar, y a partir de allí habrá de venir tiempos de alivio, tiempos de descanso, tiempos de refrigerio. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es el puntapié inicial, de este proceso de transformación. Decía, continúa y dice de que Él es quien sana todas tus dolencias. Y esto nos está hablando tanto de las dolencias físicas como las dolencias espirituales, ¿no? Y mientras leía esto recordaba
aquel suceso en el Nuevo Testamento cuando aquellos religiosos veían al Señor que estaba sentado comiendo con gente que, digamos, para la sociedad no estaban para nada bien vistas, ¿no? Allí en los evangelios se los denominan los pecadores y publicanos. Estas personas que eran totalmente segregadas socialmente, separadas socialmente, porque absolutamente nadie las quería. Los publicanos eran considerados como traidores a la patria. Y bueno, el Señor estaba justamente sentado con estas personas y claro, los religiosos, o sea, no les gustaban, se escandalizaban de todo esto. Y es interesante lo que el Señor les dice. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo justamente es así, maltrechos, hemos llegado a los pies del Señor lastimados, hemos llegado a los pies del Señor heridos, quebrantados, con nuestro corazón hecho polvo. Y por eso justamente nos hemos acercado al Señor, porque Él tiene el poder para sanar todas nuestras dolencias. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por lo tanto, el Señor tiene el poder para sanar todos nuestros dolores, todos nuestros quebrantos, todas nuestras heridas. Ahora el tema es si nosotros estamos dejando de que el Señor haga ese proceso en nuestras vidas o seguimos por esta vida con todo nuestro ser, como hemos visto, con todo nuestro ser, llenos de rencor, llenos de resentimiento, llenos de amargura, llenos de odio. ¿Cuál es nuestra situación? El Señor tiene el poder para sanar todas nuestras dolencias. Y el salmista lo sabía. Y él había experimentado este poder sanador y liberador de Dios en su vida. Y por eso su corazón bendecía a Dios. Pero seguimos más adelante. Y dice que Él es el que rescata, el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Es la palabra rescatar, nos está hablando acerca de redimir, acerca de pagar el precio de la libertad de otra persona. Cristo nos redimió del pecado. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres. Y esta palabra hoyo, en distintas escrituras del Antiguo Testamento, esta palabra hoyo se la traduce como sepultura, se la traduce como corrupción. Allí en el Salmo 55:23 dice hoyo de perdición. En Isaías 38:17 habla del hoyo de corrupción. Isaías 51:14 habla de mazmorra. ¿Y qué era la mazmorra? La mazmorra era una prisión, pero era una prisión muy especial, porque estaba bajo tierra. Y era un lugar completamente oscuro, un lugar completamente lúgubre. Era un lugar en donde generalmente estaba edificada, o esta prisión estaba edificada por debajo de una fortaleza o por debajo de un castillo. Obviamente, fíjense que estar en el hoyo
no es un lugar muy agradable. Estar en el hoyo o estar en una mazmorra o estar en un lugar de este tipo no es un lugar muy cómodo, muy saludable, un lugar muy confortable para estar. Y ¿sabes qué? El Señor es aquel que rescata tu vida del hoyo. Es aquel el que tiene el poder para sacarte de este lugar, para ponerte en un lugar en alto, para ponerte en un lugar espacioso, para ponerte en un lugar confortable, en donde el alma se sienta reconfortada, en donde el alma se sienta feliz, en donde el alma se sienta cómoda. Miren, hablábamos de la mazmorra. Dicen los libros de que, aparte de estas características que habíamos mencionado, era un lugar de difícil acceso y por lo tanto era un lugar difícil de escapar. Pero aún así, Cristo pagó el precio. Aún así, Cristo, por amor a vos y por amor a mí, descendió a las partes más bajas, como dice allí en la carta a los Efesios, descendió a las partes más bajas para rescatarte a vos. Descendió a donde estabas vos y a donde estaba yo para sacarnos de ese lugar. Dice que el diablo nunca abrió las cárceles a sus presos, pero Cristo vino para dar libertad a todos los oprimidos. Cristo vino para dar libertad a aquellos que estaban encarcelados. Cristo nos da la libertad. Ahora, mi pregunta es, ¿estás disfrutando de esta libertad? Porque Cristo ya te hizo libre. Cristo ya pagó el precio. ¿Estás disfrutando de esta libertad? ¿O todavía estás adentro de la mazmorra? Y decíamos que una de las características de estas prisiones o de esta mazmorra es que estaba edificada, o sobre ella estaba edificada una fortaleza. Y tal vez una fortaleza de pensamiento, tal vez una fortaleza en tus pensamientos te impiden poder disfrutar de esta libertad que es en Cristo. Pero recordad de que, por lo que nos dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, el Señor nos da herramientas para derribar estas fortalezas y nos da herramientas para derribar estos argumentos y todo pensamiento, llevarlo cautivo a la persona de Cristo. Y tal vez esto que hacía el salmista es una de las herramientas para poder salir de esta mazmorra. ¿Y cuál es? Comenzar a bendecir a Dios por aquellos favores, por aquellas misericordias, por aquella gracia y bondad que Dios manifestó en tu vida. Empezar a centrar tus pensamientos en estas cosas buenas que Dios hizo en tu vida y empezarle a alabar por esto. Y vas a ver que va a suceder lo que le sucedió a David en este salmo. Vas a comenzar a explorar la grandeza de este Dios en el cual nosotros creemos. Vas a empezar a experimentar y a meditar en la bondad, en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios sobre nuestras vidas, y eso hace que tu corazón se abra aún más para alabarle y bendecirle. Y vuelvo a decir, esta es otra de las herramientas que nosotros tenemos para derribar esas fortalezas que nos impiden disfrutar de la libertad que Cristo nos dio. Pero seguimos más adelante y nos dice de que Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Como dice otras versiones, Él es el que nos corona de bondad y de compasión. Miren, esta palabra corona significa rodear, significa cercar, significa vallar en círculo. Y mientras leía esto y pensaba en esto,
venía a mi mente cuando mis hijas eran chiquitas. Las poníamos en la cuna y todo alrededor poníamos, la rodeábamos, por decirlo así, con almohadas, para que si había algún movimiento no se golpeara contra las paredes de la columna, ¿no? La rodeábamos, digamos, con almohadas para evitar esto. Y esto es un poco lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero en lugar de poner almohadas, dice de que Él nos corona o nos rodea de favores. Y la palabra esta favor no tiene una traducción exacta, pero la mayoría de los comentaristas hablan acerca de un amor constante. Esta palabra favor nos está hablando de un amor constante. Y esto queda expresado, por ejemplo, en el versículo 17, donde dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. El amor, un amor constante. Y pensaba lo que decía Pablo, ¿no? ¿Quién nos va a poder separar del amor de Dios? ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Él nos rodea constantemente de su bondad, nos rodea constantemente de su amor, nos rodea constantemente de sus favores. Y no solamente esto, sino también de su compasión. Nos rodea de su compasión o de su misericordia. Y pensaba en lo que nos dice el escritor a los hebreos, ¿no? Que Él se compadece de cada uno de nosotros porque sabe lo que nos sucede, porque Él pasó igual que nosotros, pero sin pecado, ¿no? Sin pecado. Y Él se compadece de nosotros. Y qué bien nos hace esto. Miren, la otra vez estaba charlando y un hermano me decía, bueno, muchas veces caigo, me arrepiento, pido perdón y me duele por lo que hice, me arrepiento y pido perdón y, no sé, pasa un tiempo y vuelvo a caer otra vez. ¿Y qué voy a ir a decirle a Dios? ¿Qué le voy a decir? Si ya la otra vez me arrepentí, le pedí perdón y volví a caer, y así constantemente, y vuelvo a caer. Y considerábamos esto, ¿no? Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de nosotros, porque sabe que somos polvo, porque sabe que somos débiles. Y con esto no estamos diciendo, bueno, entonces dale que va, que está todo bien. No. Bajo ningún punto de vista estamos diciendo esto. Pero Él se compadece de nosotros, y Él nos da herramientas para poder vencer, y Él nos da herramientas para poder vencer a la tentación, para poder vencer al pecado, para poder ser más que victoriosos. Pero el Señor se compadece de nosotros, y esto en lo personal me anima, me consuela y me fortalece. Y seguimos más adelante y dice el versículo 5, dice, por ejemplo, el que colma, el sentido de esta expresión, el que sacia de bien tu boca, es el que colma de bienes tu vida, como hay otra traducción que dice. Él sacia de bienes tus deseos. Este es el sentido de esta expresión, ¿no? El colma de bienes tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y estuve leyendo un poquito acerca de esto. El águila dice que vive aproximadamente unos 70 años, pero a mitad de su vida tiene que tomar una decisión importantísima. Cuando tiene aproximadamente 40 años, dice de que sus garras
ya se vuelven muy flexibles de tal forma que no pueden agarrar la presa. Su pico se vuelve curvo de tal forma que no puede picar, y sus alas comienzan a ser muy gruesas, lo cual le dificulta totalmente el poder volar. Y la determinación que tiene que tomar es la siguiente: o me quedo así, o voy a un proceso de renovación. Y este proceso de renovación es un proceso bastante duro. En el caso del águila dice que dura 5 meses. 5 meses. Y el águila tiene que tomar una determinación, y es la de volar bien alto y hacer un nido provisorio en la cumbre de la montaña, cerca de algún paredón. Y dice que allí lo primero que hace es empezar a golpear el pico hasta destruirlo. Y ahí tiene que quedarse esperando a que vuelva a crecer un nuevo pico. Con ese nuevo pico comienza a arrancarse las uñas, y tiene que esperar a que vuelvan a crecer las nuevas uñas. Y con su pico se saca todo el plumaje para que vuelva a crecer plumas nuevas. Y ese es el rejuvenecer del águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero esto fue un proceso duro. A veces en nuestra vida también estos procesos, o para que el Señor sane nuestras heridas, es necesario volver a abrir la herida, limpiarla por completo, para que pueda cicatrizar y para que pueda sanar. Esta es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Esto es una decisión que tenemos que tomar nosotros, como la tenía que tomar el águila. Pero el águila después tiene 30 y pico de años más para poder disfrutar de la vida. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros decíamos que estamos en un constante proceso. Él nos perdona nuestros pecados, Él sana nuestras dolencias, Él nos rescata del hoyo, Él nos colma de favores. Y todo esto es para que nosotros podamos rejuvenecernos como el águila, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos ya en este mundo experimentar las cosas que pertenecen a la vida eterna. Y uno de los motivos, o uno el puntapié, digamos así, o una de las herramientas que tenemos para poder disfrutar de este proceso o ir acompañando este proceso, es justamente ir bendiciendo a Dios por todo el bien, por toda su misericordia, por todos los favores, por su amor constante, por su compasión que Él tiene con nosotros. Pensar en esto nos bendice a Dios, y damos gloria a Dios, pero también nos bendice a nosotros. Por lo tanto, a cada uno de ustedes les invito a que sigamos el ejemplo de David. Comencemos a bendecir a Dios, aún por aquellas pequeñas cosas que Él derrama en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.